misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y clamamos a ella, Señor, para que uses, Señor, mis labios, Señor, y que ordenes mis pensamientos y que el Espíritu Santo hable, Señor, a través de este vaso, Señor, y toque las vidas de aquellos a los que quieres hablar. Señor, transforma los corazones de estos hombres y mujeres que están endurecidos por el engaño del pecado, Señor, y que hoy, Señor, necesitan de ti. Confiamos en que el Espíritu Santo, Señor, hará la obra en aquellos que tú tienes preparado, Señor, y te ruego que abras la mente y el corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, habíamos dicho que la obediencia es algo que nos enseñan de pequeñito, ¿ya? Vamos al colegio, nuestros padres nos enseñan, el mismo sistema nos enseña que hay que ser obedientes en ciertas áreas, hay cosas que no nos las podemos saltar y tenemos que aprender obediencia. Yo creo que durante toda nuestra vida estaremos siempre pues en ese nivel de sujetarnos a ser obedientes. Amén. Porque primero que nada tenemos que ser obedientes al Señor y el Señor, pues si es Señor, pues estará siempre guiando nuestra vida, el Espíritu Santo diciendo lo que debemos de hacer en ciertas áreas de nuestra vida, y en obediencia actuamos en fe a la palabra del Señor. Pero en el plano natural también tenemos que aprender obediencia, porque la obediencia es buena para nuestra vida. La obediencia es buena para nuestra vida. ¿Por qué estás aquí? Por tu desobediencia. Y el adicto es alguien que es desobediente, pero vamos, altanero, egoísta, tiene un montón de calificaciones que se nos pueden aplicar por nuestro estilo de vida. Nos hemos corrompido por nuestra desobediencia. Y bueno, cuando estaba meditando el otro día en Adán y Eva, cuando fueron creados y fueron puestos en aquel nido, en aquella cuna, donde ellos se podían pasear con el Creador y tener una comunión personal con Él y disfrutar de todos los beneficios del Señor, pero les dio un mandamiento, les dijo: mira, de todos los árboles del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comas morirás. Y entonces llegó la serpiente y lo primero que le dice es una mentira. Le dice: con que Dios te ha dicho no podrás comer de todos los árboles del huerto. Así le dice. Pero no le dijo Dios que no podía comer de todos los árboles del huerto, sino de ese árbol. Y cuando él alcanza el fruto que le da su mujer y come, ¿verdad? Vemos cómo la vida de él se llena de... Porque estaba intentando ver cómo era la vida de Adán y Eva en esa simpleza, en esa niñez, en esa honestidad, en esa transparencia, en esa falta de maldad. Y en cuanto a come del fruto los dos, me imagino la angustia que le vino, el temor que le vino, el miedo que le vino. ¿Cuántos hombres y mujeres por causa del conocimiento de las cosas les produce miedo, temores, angustia, y todo ese tipo de cosas afectan al sistema nervioso, afectan al espíritu, afectan al alma? El miedo, el temor, todas esas consecuencias por haber desobedecido una regla tan sencilla como no toques ni comas. Veo personas enfermas por causa de la desobediencia. Y Dios sigue diciendo lo mismo: no toques, no comas. Es que quiero saber qué se siente, me dicen algunos drogadictos. Es para saber qué se siente. No tienes que saber, te va a traer dolor. Y nos volvemos ingenuos con el engaño del pecado y caemos en la desobediencia, hermano. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron: no hagas eso? No, es que ya tú viviste tu vida, yo quiero vivir la mía, quiero experimentar. No tienes que experimentar cuando ya te están avisando de que es malo. O si yo te digo tómate un litro de benzina, te la tomas.
que yo soy inteligente, hermano. Pero luego te metes 1 kilo de coca por la nariz. Se nota que eres inteligente. ¿Me están entendiendo? Y Dios le da una advertencia a Adán y Eva, le dice, no toques ni comas, porque ciertamente el día que lo hagas, morirás. La serpiente le engaña, le hace entrar en desobediencia a Eva, y Eva alcanza el fruto con su mano, come, y entonces automáticamente le vino ese temor, y fue y le dio de comer a su marido, quiso implicar al otro. Y el otro, en desobediencia a lo que Dios le había dicho, fue y comió, y entonces los dos sintieron vergüenza el uno del otro. Y se escondieron y se taparon. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. ¿Por qué te escondes hoy del Creador? Por tu propia vergüenza. Hay pecados en tu vida que son vergonzosos, que si los dijéramos públicamente te avergonzaría. Pero Dios no quiere que te sigas escondiendo. Dios es un Dios Padre, un Dios amoroso que viene a buscarte al Edén. Te viene a decir, ¿dónde estás? Ya aprendiste de la desobediencia, ahora aprende de la obediencia. Aprende de ella y traerá salud a tu vida. Por eso enseñamos en el ministerio que tenemos que aprender humildad y obediencia. Son 2 requisitos fundamentales para que tu vida prospere en el Señor. Obediencia a la palabra, obediencia al mandamiento, obediencia al Señor y lo que dice su palabra. Y luego, terrenalmente, obediencia a los padres, obediencia a los ministros, obediencia a la autoridad, obediencia a los pastores. Porque es bueno, es saludable. Hechos capítulo 5, versículo 27. Dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Este era un hombre de ley, era un hombre que llevaba la religión de la época y estaba en autoridad sobre el pueblo en la parte religiosa. Él tenía que hacer cumplir los mandamientos de la ley. Ellos habían desechado al Mesías como el Hijo de Dios, como el redimido para librar al hombre de sus pecados. Él era el Cordero de Dios enviado al mundo para pagar el precio de la condenación del pecado. Él tuvo que sufrir, pero ellos, los judíos, no lo aceptaron. Pero estos hombres que lo aceptaron en obediencia a lo que Jesús le había dicho, habían salido por todos los lugares predicando acerca de Jesucristo el Mesías. Ellos eran testigos de la época. Entonces, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio. Me lo imagino allí todos los sacerdotes con sus vestiduras y diciendo, bueno, ustedes. Y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandemos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Ahora es muy común que te digan, no estés enseñando aquí cosas religiosas ni cosas de Dios. Vas a los colegios y te ven hablar de Dios y te fulmina. No puedes hablar de Dios. Pero sí puedes hablar del homosexualismo, el lesbianismo y en ese libertinaje. Pero hablar de Jesucristo está prohibido en muchos lugares. Y ellos tenían prohibido hablar de Jesucristo. Y ahora habéis llenado en Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios le exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos, ¿qué? ¿Qué somos? Testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Eres un creyente obediente o eres un creyente desobediente? ¿Eres un creyente obediente integral o eres un creyente obediente parcial? Que solo obedeces en lo que te interesa.
Porque cuando no te interesa el asunto, bueno, es que yo pienso, yo creo. Pero le debemos respeto y temor a las cosas del Señor y le debemos obediencia a Él, como le debía David, Adán y Eva. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si Dios dice no toques ni comas, nosotros como hijos obedientes debemos de aplicar esa ley a nuestra vida. Así como le exigimos a nuestros hijos que cuando le damos órdenes, ellos nos respeten la autoridad del Padre. Yo vivo en la finca y cada 2 por 3 le echo mi luz a la piscina. Porque hay muchos niños chicos. Y ellos, en su inocencia, en su falta de madurez, en su falta de ver el peligro, pues ellos quieren saltar la valla. Y entonces me levanto y le doy un grito, ¡eh! Y salen todos despavoridos. Pero ¿y si no les digo nada, hermano? ¿Y si no les amonesto en el Señor? ¿Y si alguno salta la valla y cae en el agua? ¿No es mejor que lloren ellos un poquito a que lloremos nosotros toda la vida? Pues entonces obedezcamos a nuestros padres cuando nos amonestan y nos exhortan en el Señor. Tenemos autoridades espirituales que nos gobiernan porque hay un bien para nosotros. El responsable tiene que estar todo el tiempo encima de vosotros, exhortando a que no hagáis, ni toquéis, ni comáis, porque hay un propósito. Erradicar de nuestra vida la desobediencia, la deslealtad, la infidelidad, todo ese tipo de cosas que empobrecen nuestra vida, hermano. ¿A quién debemos de obedecer? Pregunto. ¿A quién? ¿A Dios o a los hombres? Bueno, pues más claro agua. Supuestamente yo debo de obedecer a Dios. Y es una verdad absoluta que se debe aplicar en todas las estancias de nuestra vida. ¿A quién debo de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? En la familia, en el trabajo, en la convivencia, en la salud, en la amistad. Hay algunos jóvenes que me dicen, no, es que es mi pata de toda la vida, es mi colega de toda la vida. Pero Dios te dice, apartaos de los tales, porque os traerán mal y ruina a vuestra vida. No, pero es que nosotros sabemos más que Dios. Y nos juntamos con la chusma, como decía Kiko. ¿Por qué esa inclinación de nosotros hacia lo oscuro, hacia las tinieblas, hacia el mal? Yo le digo a los jóvenes en el ministerio, les digo, mira, vas a encontrar 2 tipos de personas. Los que anhelan buscar de Dios, los que buscan el cambio, los que padecen y sufren, aunque les insulten, diciéndoles todo tipo de males. Ah, vos sois canuto, soy sapillo, soy, no sé, Perkin. Pero están buscando el cambio y pasa el año y luego dicen, gloria a Dios, soy libre. Y se quitaron un lastre de amigos tenebrosos. Deshazte de ellos, hermano, deshazte de ellos, son puro lastre. Aunque haya amistad. Por eso digo que a quién debo de obedecer, a Dios o a los hombres. ¿Vas a obedecer a tus amistades o a Dios? Y si una autoridad te da una orden que no va acorde a la voluntad de Dios, ¿a quién debes de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque ellos eran autoridad, el concilio era autoridad, eran hombres puestos por Dios, pero corrompidos por el dinero. Y te vas a encontrar con hombres que te van a seducir y a decirte, no, esto para ti y esto para mí. No importa si son autoridad. Si eres una persona que busca la integridad de Dios, le dirás, no, tú estás mal, yo te hablo de la parte de Dios. Porque ¿a quién le debemos luego presentar nuestra vida? ¿Al hombre o a Dios? Y si yo te doy una ordenanza, si yo te digo, tírate del techo, hermano, porque soy el pastor, tú te tiras. ¿Por qué? Porque obviamente atento contra tu vida. Si yo te digo haz algo que atenta contra la voluntad de Dios, no lo hagas. Dios te va a respaldar, hermano. Y terminarás con la corrupción. Pero es importante que nosotros entendamos que debemos de ponernos de la parte de Dios para sentir su respaldo.
Versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando Jesús termina su ministerio en Hechos, viene Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así, y ellos obedecieron el mandamiento de ir por el mundo. Ellos obedecieron el mandamiento cuando Jesús les dijo, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Fueron testigos de Jesucristo, hermano, porque ellos lo vieron con sus ojos. Y en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿En dónde? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquí, en este pasaje de Hechos 5:27, él vuelve a decírselo a estos religiosos de la época, diciéndoles, nosotros somos testigos suyos, porque el Señor nos dijo, id por el mundo y predicad, y me seréis testigo en Judea, serás testigo en tu casa. ¿Tú amas a tus padres? Pues si tienes la luz en tu mano, pásale la luz, no se enciende una luz y luego se esconde, como algunos que llegan a lugares y esconden la luz que hay en ellos, para que no digan nada, para no sufrir, para no padecer. Pero si Dios, que es luz, y nos ha hecho hijos de luz, la luz no la puedes esconder. Tienes que ponerla en alto, en tu casa, en el trabajo, en la familia, en el noviazgo, para que todos vean que eres un hijo de luz. Y eres testigo de Dios, que está obrando en ti. Me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, hermano. Yo entiendo eso perfectamente. Dios no me ha escogido para que esté en una iglesia y cada vez seamos más. No me interesa. No me interesa la economía, no me interesa, entre comillas, porque hay economía, hay iglesia, estamos trabajando en eso, pero no es el fin de mi trabajo, hermano. El fin de mi trabajo es la salvación de mi alma y de los que yo amo. De ser luz, de ser testigo de Dios en la tierra, hermano. Hoy estoy aquí, mañana no estoy. ¿Para quién será lo que sembremos? Que otro recoja. Porque yo no atesoro aquí, hermano, atesoro allá. Haceos tesoro en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros en los cielos. Acordaos del rico y Lázaro, hermano. Acordaos de él. ¿Y a quién Dios da su espíritu? A los que obedecen. A los que obedecen. O sea, no, de nada sirve, hermano, ser cristiano de etiqueta y no sentir la vida de Cristo en tu alma, en tu corazón. Que podamos llegar a decir, como dijo David, mi copa está rebosando. ¿Sabes lo que es una copa, no? Cuando tú levantas tus manos, eres una copa simbólica. Y entonces la unción del Santo baja y desciende y sientes tal gozo y tan fuerza dentro de ti. El gozo de la salvación es mi fortaleza, es que no hay otra. Tienes dinero y dices, sí, es temporal. Pero cuando sientes ese gozo de la salvación, hermano, todo lo demás queda en segundo plano. Como decía el apóstol, todo lo tengo por basura. Todo. Y claro que sí, la economía trae comodidad, la economía trae beneficios, pero no es el fin, hermano. El fin siempre tiene que ser Cristo. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando Él vivía en su cuerpo de carne, como el que tienes tú y como el que tengo yo, dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Cuántos no han orado así alguna vez? ¿Te has visto en esas situaciones de angustia donde tienes que suplicar al Señor con ruegos y con clamor, diciendo, Señor, líbrame de esta causa que me van a meter preso? Señor, líbrame de esta mujer mala. Señor, líbrame de esta situación. ¿Nunca has orado con clamor? Aquí el Señor dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice que fue oído. ¿A causa de qué?
Estas palabras, mientras yo las meditaba, digo, temor reverente, temor reverente. Algunos van al Señor con, papito lindo, ahí como que es el papito colega, ¿no? No sé cómo decirte. Como cuando alguno se acerca y dice, pastorcito. Yo digo, ¿cómo que pastorcito? No me pongas diminutivo, llámame pastor. Es que es de cariño, da igual. No me pongas diminutivo. Y lo que hacemos al Señor cuando le ponemos diminutivos es que disminuimos su grandeza, su deidad, su señorío. Y hacemos de Dios un viejito pascuero al que le podemos pedir cada vez que queramos y seguir pecando. Y no es así. Cristo en los días de su carne dice que ofreció ruegos, súplicas. Y era el Hijo, hermano, el Hijo. Yo tengo hijos y cuando mi hijo viene a mí, viene con esa libertad de padre e hijo. Cuando alguien no es mi hijo, viene con reverencia. Hermano, pastor, ¿ves la diferencia? Pero aquí Jesucristo vino con un temor reverente, hermano. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Yo pongo aquí, Dios escucha el clamor de sus hijos cuando hay temor reverente. ¿Pero qué es temor reverente? Respeto, señal de sumisión. Como cuando han visto las películas estas de los espadachines o los bárbaros cuando se presentaban delante del rey. ¿Cómo crees tú que se presentaban? ¿Qué pasó, coleguita? Mi rey, santo eres. ¿Se presentaban así? ¿Cómo hacían delante del rey? Inclinaban sus piernas o una y agachaban la cabeza en señal de sumisión, de reconocimiento. Y ese es el temor reverente que tenemos que tener al Señor, hermano. Agachar nuestra cerviz y decirle, Señor, tú eres Señor. Con un temor reverente, Señor, tú puedes librarme de este asunto o de esta causa o de lo que sea, pero tiene que haber un temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo a veces a mis hijos cuando me vienen vacilando, digo, no me estés vacilando. Ah, papá, ¿por qué te pones así? Porque quiero que no me vacilen. Creo que haya confianza. Porque si solo me vienen con el vacileo y cuando tienen preguntas que se las puedo responder y no me las preguntan a mí, se las van a preguntar a los amigos por ahí, ¿de qué sirve ser padre entonces? ¿Para el colegueo? ¿Para la buena amistad? Me gusta que mis hijos me pregunten. Y también me gusta vacilar con mis hijos, ¿cómo no? Pero no es todo. ¿Me están entendiendo? Entonces, dice que fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, en esa reverencia se presentó ante su padre, y dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo creo que Jesucristo exige de sus hijos reverencia, respeto. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces yo decía, bueno, Señor, si Jesús, tu Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿dónde tenemos que aprender obediencia? ¿Cuando nos gusta? Pastor, ¿puedo ir allá? Vaya nomás, hijo. Ah, qué bueno es el pastor. Aleluya, santo. Pastor, ¿puedo hacer eso? No. Chuta, que fome es el pastor. ¿Por qué? Porque no te doy cuerda a tus intereses. A lo mejor en esa obediencia de padecimiento ahí es donde tienes que aprender, porque en un sí, ¿a quién le vas a preguntar y por qué? Pero cuando te dan un no, siempre preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Como si vas al Señor y Señor, ¿puedo hacer esto? Y te suelta un rollo así y te ponen los 10 mandamientos. No, 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 no. No matarás, no dirás falso testimonio, no, 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 no. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso es arrogancia, hermano.
¿Alguien ha hecho el servicio militar? O sea, tú no le puedes preguntar al sargento ¿y por qué? A la orden, mi teniente, mande. Agarra el fusil y vaya a ser guardia. ¿Y por qué tengo que ir yo? O sea, por eso el servicio militar es bueno, porque enseñan obediencia, hermano. Enseñan yo creo que el servicio militar se debería aplicar en ley a todos los delincuentes, estos quinceañeros. Yo los tiraba allí para el desierto, un campamento en medio de la nada y aprender obediencia. 2 años. Nada de entrar y salir. ¡Pum! Un poco de ley. ¿Por qué? Porque es ahí donde luego aprendes, hermano, a estar sujeto a aprender obediencia. Y Cristo por lo que padeció. Tú imagínate a Jesucristo ahí en el huerto de Getsemaní rogando y diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. Porque claro, Él en su carne, pues, oye, ¿a quién le gusta sufrir? ¿Aquí hay alguien que le guste sufrir o padecer? A nadie. Pero la obediencia te lleva a estar ahí, hermano. Fíjense ustedes, cuando vino esto de las Torres Gemelas, ¿cuándo fue eso? El 11 de septiembre de no sé qué año. La gente corría despavorida para todos los lados por miedo a lo que estaba sucediendo allí. El edificio se caía, los aviones se estrellaban, la gente corría despavorida, pero habían hombres con integridad que tenían responsabilidad con el trabajo que ellos tenían, que eran los bomberos, la policía, y mientras muchos huían, ellos en obediencia al juramento que habían hecho, corrían hacia el peligro. Hoy los creyentes de Jesucristo, en vez de correr hacia donde están las dificultades, huyen de las dificultades. Todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser armonía. Pero hermano, en el padecimiento aprendemos obediencia, hermano. Siempre hemos escuchado decir, estoy cansado, ya me dan ganas de irme, me dan ganas de tirar la toalla. Pero ¿por qué seguimos adelante? Porque hay una misión que tenemos que cumplir. Y en esa misión es donde aprendemos obediencia. Y Dios quiere hijos obedientes, no quiere desobedientes. Si tú quieres hijos obedientes, ya sabes lo que te espera. Colosenses capítulo 3, versículo 18, dice, estos son deberes sociales que los creyentes deben de tener porque son ordenanzas que el apóstol les enseñaba a la iglesia de aquel tiempo. Los tiempos han cambiado, pero el fundamento es el mismo. Entonces dice, casadas, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Las casadas, ¿cuántas casadas hay aquí? Bueno, pues la que está de noviazgo también tiene que estar sujeta, porque es el pre al matrimonio. Si no se sujeta, cuidado, porque no va a cambiar cuando se case. Si tu pareja es de los que mira de reojo los potos, cuando se case los va a seguir mirando, no va a cambiar. Y viceversa. Porque el noviazgo es un pre para luego hacer el pacto delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces ahí es donde uno se conoce, ahí es donde uno luego dice, bueno, te acepto como eres. Hay personas que dicen, me casé con un drogadicto en el Señor y ahora tengo aquí a un monstruo. Tú aceptaste el desafío. No te quejes. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Estar sujeta no significa que te dejes golpear, que te dejes humillar. No está hablando de eso el pastor. Que ahora hay mucho femicidio, creo que le llaman, ¿no? Está hablando de en el Señor sujetarnos para hacer testimonio a otras parejas. Las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a estar sujetas a sus maridos, a no ser borrachas y un sinfín de cosas, de instrucciones que le da, que es testimonio. Pero sigue diciendo como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sabe lo que es ser áspero, no? Te has puesto esas ropas que, joder, que porquería, que raspa. Y ser dulce con las mujeres, bueno, yo no soy mucho de traer flores, pero hay que ser también de vez en cuando, pues, dulce. Yo soy así, porque como me llenan la cabeza de pajarito, cuando llego a casa no me digáis nada, ¿no? O no me toques el tema, y ya estoy siempre áspero. Es una lección también para los que estamos casados, aprender a ser melosos, dulces, cariñosos. Versículo 20, porque esto que está
enseñando, debemos de aplicarlo a nuestra vida, hermano, en obediencia, aunque no nos guste. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? Y tiene que ser en lo natural y en lo espiritual, porque también tenemos hijos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo hijos espirituales, regados por todo el mundo. Bueno, por todo el mundo, por los sitios que he estado, y cuando me ha tocado llevar autoridad y gobierno, pues he engendrado hijos en el Señor. Cuando tú predicas, la semilla cae en el corazón de ellos y luego germina, y ellos son hijos que han nacido de nuevo. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no asperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es un poco lo que decía antes, que yo les digo a mis hijos que me respeten, pero también tengo que aprender a, pues no sé, a jugar pelota con ellos, no sé cómo decirte, o un play, o yo qué sé. Estar un poco en ese nivel de ellos también, para que haya una identidad de padre e hijo. Aunque muchos no lo hemos podido tener con nuestros padres, eso no nos justifica para que nosotros podamos ser con nuestros hijos también de esa forma, ¿no? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Cuántos tienen un amo terrenal? Yo es que a mí me hace mucha gracia cómo hay personas que cuando tienen un trabajo y van al trabajo, el patrón les dice algo y... ¿Cuántos han trabajado aquí en una empresa o algo? Bueno, pues estás trabajando para la empresa, obviamente el jefe te dice algo, tienes que hacerlo, o te ponen a discutir. Te ponen el horario, te ponen las normas, póngase el casco, no sé qué. En pastelería, por ejemplo, yo no sé ni cuánta ropa de blanca de esa he comprado. No, la lavan, la botan, la esconden, no sé qué hacen, pero nunca aparece. Pero vas a una empresa y tienes que ir, vamos, paradito con tu ropa blanca, con tu casco, con tus botas, con lo que sea, y se cumple. Pero cuando llegan a un lugar donde es del Señor, parece que no, que como que es live. Es que yo no creo, yo pienso, y no aplicamos la obediencia a las reglas, a las normativas. Nosotros no trabajamos psicológicamente, hermanos, trabajamos en lo conductual contigo, en las conductas que tienes. Trabajamos en lo conductual. Tus conductas son horribles. Tú puedes creer que alguien va al baño, entran dos, uno mea en la taza y otro mea en la ducha. ¿Te puedes creer eso aquí? ¿Quién hace eso? Pues los hediondos. Luego entras al baño y una peste ha meado ahí, horrible, hermano. Hay que trabajar en lo conductual, en las conductas. Y hay que estar regañando, tirones de oreja, exhortando, amonestando, para que empieces a entrar en un orden. Es como los niños chiquititos. Un niño chiquitito hace pichí en cualquier lado, pero uno como madre, como padre, le enseña a ir a la ¿cómo le llama eso? La tinetita de esa chica. A la pelela. O le dice, vete también al patio. No, uno empieza a darle instrucciones para que ellos vayan creciendo y vayan aprendiendo dónde hacer pichí, dónde hacer popó y todo el tema eso. Lo mismo, hermano, pasa en el Señor. Aquí dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios, con un temor reverente. Entonces, cuando habla de obediencia en el servicio, se refiere tanto en lo espiritual como en lo natural. Si tú has tenido patrones naturales que te han dicho haz esto porque la empresa funciona así y lo haces porque si no, no te pagan, ¿cuánto no más en el Señor, hermano? Y la obediencia es espiritual y la obediencia es natural. Hay un plano espiritual al que tenemos que obedecer al Señor, pero también hay un plano natural en el que tenemos que sujetarnos los unos a los otros. Y lo que está hablando aquí Colosenses, los deberes sociales de la nueva vida, es porque tenemos que ser obedientes a esos principios para que nos vaya bien, porque son principios de Dios. Y tenemos que quitar el ladrillo antiguo y poner un ladrillo nuevo para que nuestra casa vaya creciendo. Ya siempre lo decimos, el que robaba, quita ese ladrillo y pon un ladrillo nuevo, un fundamento nuevo. No robo más. Sé obediente. Que deje de desaparecer el cobre, que dejen y todas esas cosas que desaparecen por arte de magia. Oye, podíamos montar un circo de magia, ¿no? Aquí desaparecen tantas cosas.
Y cuando habla de la obediencia en el servicio, habla en todas las áreas: trabajo, recados, ordenanzas, mandatos. Es como si le dices a alguien: oye, vete a comprar 1 kilo de pan y te trae 1 kilo de pera. ¿Por qué hasta ahí 1 kilo de pera? Bueno, porque yo pensé que mejor son las peras. Pero no es lo que tú piensas, es lo que se te está ordenando que hagas. ¿Sí o no? Si un responsable te dice: haz eso, ¿qué debes hacer? Pues tienes que hacerlo, digo yo. Si estás en una empresa y te dicen hacer eso, tú no lo haces, o lo haces. ¿Por qué si un responsable te dice haz eso, no lo hace? Los que recogen donaciones, por ejemplo, vete a tal sitio y recoge una donación de ropa. Tú te puedes creer que, y no abras las bolsas, y cuando llegan las donaciones de ropa al lugar donde tienen que ir, están todas abiertas. Es que yo fui a buscarla, dicen. Sí, pero te han dicho que no las abras. Entonces, es relativo a veces cuando somos obedientes. Somos obedientes cuando nos interesa. Cuando están implicados nuestra codicia, nuestros deseos, empezamos a desobedecer. Y es ahí, hermanos, donde aprendemos obediencia. Es un proceso, hermano, por el cual debemos de pasar, porque Dios quiere llevarte a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel. Y si no eres fiel en lo poco, ¿cómo lo serás en lo mucho? Como aquel responsable que lo puso una vez y lo veía comiendo en todos los lados. Digo: oye, yo no te he dicho que te pongas a comer en todos los lados. Está bien, tienes hambre, te comiste un sándwich, pero todos los días un sándwich, una bebida y una Coca-Cola. Todos los días. Curioso es que me los encontraba por Frankie, comía un bocata. Oye, vete a comer a casa, hombre. Pero no, estaban sus intereses ahí. Claro, obviamente el Señor de un soplazo lo tuvo que quitar, porque vaya ruina. 3,000 pesos diarios por 30 días, 90,000 que se comió el lindo en cacahuete o en charqui. Y no. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo no lo escribí. Bien escrito. ¿Por qué el Señor habrá usado al apóstol para que dé esta ordenanza en el ministerio? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujetarse a los pastores significa lo que te dije antes: si te digo tírate del techo, no te tires, pero si doy ordenanza, a mí me gusta que las cumplan. No hagas esto. Pero claro, lo hacemos porque somos los que manejamos y somos los que decimos y somos los que pensamos. Y nos olvidamos que no es ahí, es en la obediencia. No en lo que tú piensas, no es en lo que tú crees, ni es en lo que a ti te parece, es en lo que se te ha dicho que haga. Cuando a mí me restringían de muchas cosas, yo no entendía por qué. Ahora sí lo entiendo. Porque si yo en mis tiempos de escasez no aprendí a ser, como decía el apóstol Pablo, en todo y por todo he sido enseñado, para tener abundancia como para tener necesidad. Si no aprendemos en la necesidad, si no aprendemos ahí, sino que malgastamos y no retenemos la economía justa y no aprendemos en las pequeñas cosas donde están puestas para que aprendamos, para que velen por nuestras almas. Como este joven que te hablé: oye, hermano, no estés gastando el dinero en cosas que no necesitas. Es un capricho tonto, andas comiendo en todos los lados. Que si charqui, encima me invitaba: pastor, un poquito charqui. No, hermano, gracias. Que a ver si me entienden, no estoy diciendo que no se lo podía haber comido. Lo que no se lo puede comer es todos los días. Me apeteció. Yo camino muchas veces por Franklin y están por ahí unos carritos que venden unos anticuchos, los inmigrantes que se buscan un poco la vida así. Y son como las 1:30, 2:30, 3:30, porque yo almuerzo como a las 5, 6:30, 5:30 cuando llego a casa. Y me seduce, hermano. ¿No te pasa eso a ti? O cuando voy allí el 10 de julio,
que tengo que ir a comprar algún repuesto o lo que sea, y está el completito, y pero ¿sabes qué hago? Pongo cuchillo en mi garganta y puedo hacerlo, tengo la libertad y me han dado la libertad de hacerlo, pero muchas veces no, bueno, casi siempre no lo hago. Y si a veces lo hago es porque alguien va conmigo y lo hago por él. Pero pongo cuchillo en mi garganta. Pero si yo te digo no lo hagas, no lo debes de hacer. Por una sencilla razón, por obediencia, por amor a la obediencia, aunque no lo entiendas. Y si te aplicas esa verdad a tu vida, cuando estés en un nivel de liderazgo, donde vas a tener la libertad de hacerlo, ya tienes la disciplina y no lo haces. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Pues porque es así. Yo siempre me acuerdo cuando Jesús, ustedes saben que Jesús tenía una bolsa, ¿cierto? Que la llevaba Judas. Toda la economía no la tenía Jesús en su bolsillo, la tenía en una bolsa y la llevaba Judas. ¿Se recuerdan eso? Yo a veces me pregunto, oye, ¿por qué el Señor no puso a Mateo, que era un recaudador de impuestos? Yo creo que sabría más. No, puso a Judas, al ladrón. Curioso, ¿no? Y algunos con esa economía se van a condenar, porque sustraen injustamente, sin haberles dado permiso. Entonces, cuando el Señor tenía a sus discípulos y pone a Judas, era por algún motivo. No puso a Mateo, que era un recaudador de impuestos, sino que puso a este personaje y al final pues se perdió. Hermanos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo exijo que obedezcan lo que yo digo. Tú, responsable, exige a tus consiervos que te obedezcan, y es bueno en el Señor. Y cuando tú, interno, estás en esa sujeción y en esa obediencia, cuando llegues a casa y veas a tus hijos que empiezan a ser desobedientes, exigirás que también se sujeten a su padre. Porque he visto muchos hombres y mujeres que después de 15 años de perdición en las drogas y ya están restaurados, llegan a casa y tienen hijos de 14 y 15 años y les demandan obediencia porque ellos ya están bien. ¿Y sabes qué hacen los hijos? Ahora vienes a darme órdenes. Chao. Chao, jefe. Y no te los puedes ganar con la boca, te los tienes que ganar con el testimonio de sujeción, de humildad, de mansedumbre. Ahí es cuando te los vas a ganar, no porque vayas dando órdenes. Porque ustedes saben lo que es un patrón, ¿verdad? ¿Saben lo que es un patrón? Cuando escuchamos la palabra patrón, pensamos que, bueno, lo primero que nos viene a nuestra mente es aquel que manda, el que da órdenes. Pero el patrón, si ustedes van aquí enfrente hay un taller de costura. Ellos usan unos moldes que se llama patrón. Y el patrón lo ponen en el suelo y luego van poniendo sábanas o telas y todos los demás salen conforme a ese patrón, a ese molde. Entonces, somos patrones, damos órdenes, pero también somos ejemplos para los que nos siguen. ¿Me entendieron? Patrón no es, quiero ser patrón para dar órdenes, tienes que dar el ejemplo para que también puedas dar órdenes. Bien, avanzo rápido porque si no esto se me... Y quiero terminar con estos 3 versículos que me quedan, porque para mí son muy importantes, porque quiero que lo entienda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hace una carta para todos estos hermanos que estaban dispersos por ahí. Punto número 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Presciencia significa conocimiento de las cosas futuras. O sea, aquí el apóstol lo que quiere decir es que según el conocimiento de Dios de las cosas futuras, ¿me están entendiendo? O sea, Dios ya conoce lo que va a pasar con nosotros. Sabe quién se va a perder y quién no se va a perder. Él nos da la oportunidad de que nos subamos a la micro. Él no te dice, sube arriba, cabro chico, y te da un palmetazo para que te suba. Él te dice, suba a la micro. Tú aceptas al Señor como dueño y salvador por tu propia voluntad, no porque te lo exija. ¿Me están entendiendo? Entonces, según la presciencia de Dios,
de conocer el futuro, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Paz, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ¿qué quiere decir aquí el apóstol? Que Dios nos ha escogido y limpiado de nuestro pecado por la sangre de Jesucristo para que le obedezcamos. ¿Por qué quiere que le obedezcamos? Porque hay un propósito, hermano. Así como escogió a los 12 hombres para que fuesen sus discípulos y fueran enviados por toda la tierra a predicar el Evangelio, ellos fueron obedientes y fueron testigos de Él. Y fueron por toda la tierra. Y gracias a ellos, hoy el Evangelio nos ha llegado a nosotros. Pero no puede ser que el Señor levante hijos por deporte. Dios levanta hijos por amor. ¿Tú por qué haces los hijos? Chuta, es que no sé preservativo y ahora que... ¿Así haces tú los hijos? ¿O haces hijos por amor? Porque conociste a una mujer, te casaste con ella, le prometiste fidelidad y ahora vamos a tener hijos y los vamos a sacar adelante y vamos a hacer una familia en Cristo Jesús. Y haces hijos por amor, no por deporte. ¿Me están entendiendo? ¿Tú crees que Dios hace hijos por deporte o por amor? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero Él quiere que te subas a la micro, Él no te va a obligar. Pero Él quiere y demanda que sus hijos aprendan esa obediencia que nos enseñó Jesucristo como patrón, como modelo a seguir, para que le obedezcamos y hagamos su voluntad como buenos hijos. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Por favor, presta atención porque tienes que aprender a discernir. ¿Saben lo que es discernir? No creas todo lo que te hablan. Tú imagínate por un momento que eres Eva y te llega una serpiente, ¿no? Y te dice, con que Dios te ha dicho. ¿Qué deberías decirle tú a esa serpiente? Apártate de mí, Satanás. ¿Entiendes? Tenemos que aprender a discernir de dónde vienen las cosas. Y eso te lo da el Espíritu. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que Dios ha puesto en nosotros, que es por amor, esa es la que vale. No el ritual de si estoy circuncidado o no estoy circuncidado, porque era un ritual que los judíos tenían por ley, por obligación, para ser parte del pueblo de Dios. Es como los católicos. ¿Su hijo está bautizado? Sí, no. Entonces, ¿salvo o no es salvo? No es cierto eso. Es por medio de la fe que obra por el amor. ¿Vosotros corríais bien? Ahora hace una pregunta aquí. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Hay algo que te estorba para que dejes de obedecer a la verdad? Y luego dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, si tú estás en la voluntad del Señor, obedeciendo a la verdad, en sus mandamientos, en sus leyes, en sus preceptos, sujeto en servidumbre, pues a los pastores, no sé cómo decirte, en un trabajo secular o lo que sea, porque hay que guardar esa reverencia santa en el Señor. Si hay algo que te persuade para dejar de hacer eso, dice aquí que eso no procede de la verdad que os llama. Ahora, entonces me asalta una pregunta. Si eso no procede de la verdad que me llama, ¿de dónde procede? Y vuelvo otra vez al Génesis. Estaba Adán y Eva obedeciendo al Señor de no comer de ese fruto del árbol, sino que podían comer, disfrutar de todo lo demás. Es como yo le digo a mis hijos, puedes ir al cine, hacer deporte, reír, conversar, salir con amigos, pero no hagas lo otro. No te juntes con los de la esquina, los que ya empiezan a fumar. Y yo, curiosamente, como que lo demás lo atrae. Y es que en remar no se puede... se pueden hacer muchas cosas, lo que no tienes que hacer es como lo hacen los demás. Porque pones tu mira en las cosas del mundo, hermano. Lo que hacen los adolescentes del mundo, con la música, con la droga, con el tabaquismo, con el libertinaje. Eso no quiero que hagas, pero puedes hacer un sinfín. Es que en remar no se puede. Sí se puede.
pero no se debe hacer como lo hace el mundo secular. Pero nos gusta más imitar a los demás que a lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque te gusta vivir en libertinaje. Ahora dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, no viene de Dios si vas a hacer algo que contradice la voluntad de Dios. Persuadir significa convencer a alguien a que haga o deje de hacer. Si no obedeces a la verdad que te está persuadiendo para no obedecer, entonces, ¿de dónde procede eso? Entonces, por eso te digo que tienes que tener discernimiento. Entonces, yo me imagino a Eva o Jesús mismo estaba meditando sobre que él ya le quedaba poco tiempo, él sabía que tenía que pasar por el Getsemaní, tenía que ser entregado por Judas, tenía que estar delante del Sanedrín y luego pasar todo el Calvario hasta morir y dar la vida por la humanidad. Y resulta que llega uno y le dice, no, hermano, no se te ocurra morir. ¿Cómo? Empezó a persuadirlo de que no fuera a Jerusalén porque allí lo iban a matar. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Entiendes cómo él discernió que esa verdad de que no? Porque claro, si tú sabes que alguien va a padecer, le dices, no vayas porque allí... Pero si tú eres del Señor y tienes discernimiento, dice, mira, estoy dispuesto a morir. Entonces tenemos que discernir qué nos habla, porque no tenemos nada contra las personas, sino contra la influencia de las personas. Discernir, esa persuasión no procede del que te llama, si te hace desobedecer a la verdad. Hermano, vamos a comprar. No, el responsable ha dicho que no importa, hermano, si vamos y venimos rápido. Te está persuadiendo a que hagas algo que no te ha sido autorizado. ¿Me entiendes? Compita, salgamos esta noche a un asadito. No, tengo que estar con mi esposa. No pasa nada, hermano. Carreteamos este fin de semana. Te están persuadiendo a que desordenes a tu familia. Tienes que decirle no. ¿Me están entendiendo? Porque si te dejas persuadir y desobedeces los principios y mandamientos de Dios, esa persuasión no es de Dios, no es del que te llama. Y por lo tanto, si no es del que te llama, automáticamente tienes que reprenderlo. Y eso se llama discernimiento espiritual. Pero si no disciernes de tu mano izquierda de la derecha, amigo, estás perdido. Y termino con Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y esta es una amonestación que el apóstol le da a los Gálatas. Ustedes ya conocen de este pasaje, los que llevamos tiempo en el Señor ya sabemos de qué va Gálatas. Pero fíjate que leyendo el otro día me llamó mucho la atención la palabra fascinar. Y dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Y esto está un poco relacionado con el de arriba, ¿no? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si hay algo que te persuade a no obedecer a la verdad, aléjate automáticamente, ni te lo pienses, ni lo razones, ni lo medites. Apártate de los tales, porque te quieren persuadir. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces me fijé en la palabra fascinar. ¿Qué te fascinó? Porque hace una pregunta, ¿qué fue lo que te fascinó para no obedecer? Y claro, cuando vas a la palabra fascinar, significa, según el diccionario, engañar. O sea, alguien te pudo engañar, alguien te pudo alucinar. Pone engañar. Fascinar es engañar, alucinar, ofuscar, o algo que te atrae irresistiblemente. Como cuando pasa una mina de esa brasileña y pierdes los papeles. Pierdes los papeles, eso te fascinó. Bien, pero fíjate que dice que hay una que dice ofuscar. Entonces, si quitas la palabra fascinar y pones ofuscar, dice, ¿qué fue lo que te ofuscó para no obedecer a la verdad? ¿Saben lo que es ofuscarse, no? ¿Saben lo que es? Enojarse. Y ahí como que ya me cuadran más las cosas, fíjate. Porque hay muchos que se enojan
se ofuscan porque no entienden, porque no comprendo, porque no estoy ni ahí, y dejan de obedecer a la verdad. Y ahí ya me calzan más las cosas. Porque yo pensaba, decía, no, esto es para los Gálatas, porque en aquella época, bueno, pero es lo mismo ayer, hoy, siempre, hermano. Y fíjate que como a veces estamos tan llenos de depresión, de temores, de angustia, y que a veces nos ofuscan y hacen que nosotros dejemos de obedecer a la verdad. Recuerdo el caso de una persona que queríamos amonestarla, era una mujer, queríamos amonestarla en el Señor, decirle, hermano, hermana, no es así. Y cuando le fuimos a amonestar de la parte del Señor, dice, no estoy ni ahí con lo que me diga, me puedes leer la Biblia del A al C. Claro, cuando detectemos que esa era su respuesta, yo vi que estaba ofuscada y dejó de obedecer a la verdad. Y bueno, entonces la soltemos y ya las corrientes de este mundo pues ya luego se encargaron de destruir su matrimonio, de destruir sus hijos, porque claro, ves los hijos y unos carnales fuman droga, fuman tabaco, liberales, y eso, hermano, produce una pena terrible. De hermanos que corrieron contigo la buena carrera, que pelearon contigo la buena de la batalla de la fe, y por una ofuscación de X motivos, luego los tienes que soltar porque no reciben la amonestación y las corrientes de este mundo se los llevan y andan perdidos. Eso sí que es triste, hermano. Que no nos pille las corrientes de este mundo, sino que estemos siempre en sujeción, y aunque no lo entendamos, que podamos sujetarnos pidiendo dirección al Señor. Padre, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo. Si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Cierra tus ojos y ponte de pie. Y vamos a pedir dirección del Señor para que el Señor nos dé autoridad y gobierno, sobre todo en nuestras propias vidas, porque ninguno de los que están aquí estamos libres de caer en desobediencia. Ninguno.